En el vídeo de hoy vamos a dejar de lado un poco lo que son las biografías y nos vamos a centrar en algunos hechos un tanto curiosos y poco conocidos o totalmente desconocidos de la historia. ¿Sabéis cuál es la guerra más breve de la historia? Pues es la que tuvo lugar el 27 de agosto de 1896 entre el Imperio Británico y el Sultanato de Zanzíbar, en África. El conflicto bélico duró nada más y nada menos que una media hora, ya que fue declarado a las 9:02 de la mañana y se dio por finalizada a las 9:40. Lo que allí aconteció fue que el único barco de guerra de Zanzíbar, que luchaba contra la flota británica, fue rápidamente hundido a cañonazos. Acto seguido, los cañones británicos apuntaron y dispararon al palacio del sultán, reduciéndolo todo a escombros. Así de rápido y fulminante. La popular creencia de que la gente no se bañaba en la Edad Media no es del todo cierta, aunque sí es cierto que no se trataba de un hábito muy habitual y extendido entre la población. Las clases más pudientes, poderosas y ricas de la época sí que realizaban de vez en cuando este hábito. Una o incluso varias personas de igual o distinto sexo se introducían dentro de grandes recipientes o tinas de madera para tomar sus baños. Sin embargo, la Iglesia se oponía fervientemente a esta práctica, considerando este afán por la higiene como un acto un tanto pecaminoso y lujurioso y un lujo banal e innecesario. La llegada de numerosas enfermedades contagiosas fue la oportunidad que aprovechó la Santa Institución para difundir la creencia de que estos baños contribuían notablemente a la propagación de dichas enfermedades. Finalmente, pues, fue abandonándose paulatinamente hasta que dicha costumbre pues, prácticamente desapareció. El primer semáforo que se inventó para regular el tráfico fue en el año 1840 en Boston, aunque por aquel entonces su estética y funcionamiento distaban mucho del actual. El mecanismo estaba compuesto por dos tablillas en las que se podía leer Stop y Go, que bajaban y subían de forma alternada. El semáforo moderno que todos conocemos no se inventó hasta el año 1920, el cual utilizaba los conocidos colores de rojo, ámbar y verde porque eran los que ya se utilizaban en los ferrocarriles. Catalina Howard fue la quinta esposa de Enrique VIII de Inglaterra y la segunda en ser ejecutada, siguiendo órdenes del rey, tras ser acusada por adulterio. Pues bien, se dice que la muchacha, una vez supo que la habían condenado a muerte, tuvo la sangre fría y el ánimo para ensayar la ceremonia de la decapitación la víspera de su ejecución, haciendo llamar incluso al verdugo para que compareciera con su hacha en el ensayo. En el año 2580 a.C. se inició la construcción de la pirámide de Keops, aunque su nombre oficial es el Horizonte de Keops. Se construyó, al parecer, para que fuera la tumba del faraón Keops, perteneciente a la quinta dinastía, aunque no se encontró nunca ninguna tumba dentro, lo cual queda un poco en entredicho si fue este el motivo de su construcción o no. Hoy día es la única de las 7 maravillas de la antigüedad que aún se mantiene en pie, a pesar de que la construcción de este monumento fue iniciado unos 2000 años antes que el resto. Esta gran construcción ocupa una superficie de 48.000 metros cuadrados y su altura es de 146,6 metros, con lo que no nos puede extrañar que esta pirámide fuera el edificio más alto de la Tierra durante 3.800 años. Está compuesta por unos 2,5 millones de bloques de piedra, pesando cada uno de estos entre 2 y 30 toneladas. Incluso alguno llegaba a pesar 50 toneladas.
En el año 1812, en plena Guerra de la Independencia, se promulgó en España la llamada Constitución de Cádiz. Esta solo estuvo en vigencia durante 2 años, hasta que Fernando VII volvió a ocupar el trono e instauró el absolutismo en el país. Pero no nos vayamos por las ramas. El hecho curioso está en que dicha Constitución fue popularmente conocida como la Pepa. ¿Pero por qué la Pepa? ¿A qué viene ese nombre tan peculiar? Pues la explicación es tan simple y llana como que el día exacto en que se promulgó fue el 19 de marzo, día de San José o Pepe, con lo cual el pueblo tuvo la original idea de rebautizarla con este nombre. En el siglo XVIII, la zarina Catalina II de Rusia, llamada la Grande, fue conocida por muchos motivos, pero uno de ellos fue su, fogosidad y sus insaciables apetitos sexuales. Se decía que la soberana mantenía numerosos encuentros íntimos al día y no precisamente con su marido, lo cual choca bastante con sus inicios. Aquí está la curiosidad, porque está bastante constatado que los 8 primeros años de matrimonio de Catalina con su marido Pedro III, ésta se mantuvo virgen a causa de la fimosis que padecía su marido. El origen de la palabra sadismo lo encontramos en el apellido del conocido marqués de Sade, pero lo que popularmente no se sabe es que realmente no era marqués, sino conde. Pues bien, la vida de este célebre personaje no está exento de escándalo. Siendo muy joven ya tuvo que abandonar su carrera militar por su escandaloso comportamiento y modo de vida. A los 23 años, en 1763, se casó con René Pelagie, pero sin ningún tipo de escrúpulo la abandonó por la hermana de esta, ni más ni menos. En varias ocasiones fue arrestado por sodomía y finalmente encarcelado en la Bastilla. Allí fue donde escribió sus obras más conocidas, todas ellas de carácter pornográfico e inmoral. En 1790 fue liberado y participó activamente en la Revolución, pero 3 años más tarde, los jacobinos volvieron a encarcelarlo. Sus últimos días los pasó en un asilo para dementes en Charenton, donde fue ingresado por órdenes del mismísimo Napoleón I. Si habéis llegado hasta aquí, os lo agradezco enormemente y espero que hayáis disfrutado y aprendido algo con este vídeo. Suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Sed muy curiosos y no dejéis de querer conocer y aprender de vidas y momentos de la historia, ya que para entender el presente y el futuro hay que conocer el pasado. Un abrazo enorme para todos y para todas.